Queridos amigos de la Luz de la Restauración, qué gusto estar nuevamente con ustedes en este nuevo programa de Ven, Sígueme. En pareja con Luz María Rodríguez. Y con tu amigo Salvador Vázquez. Luz, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, vamos a estudiar los capítulos de Génesis del 24 al 27 y se ha titulado Se renueva el convenio. Y vamos a empezar con el capítulo 24, en este primer segmento donde podemos aprender qué es lo que sucedía en esta época, ¿no? Bueno, vemos que había pasado el tiempo, Sara fallece, ¿sí? Y entonces Abraham empieza pues a estar solo con su hijo Isaac. Y entre las cosas también que podemos aprender y reconocer al estar en este estudio es recordar que a través del convenio que Dios había hecho con Abraham, existía la promesa de que serían bendecidas todas las familias de la tierra. Y esto no implicaba solamente una generación, sino por todas las generaciones. Hasta hoy en día. Hasta hoy en día. Sí. Y es por eso que se renueva este convenio. Y en esta renovación, pues entonces Abraham está preocupado por su hijo Isaac. Y entonces dice, pues hay que buscar mujer para mi hijo. ¿Y andaba sobre los 40? Sí, ya tenía aproximadamente esta edad Isaac, ¿no? Entonces, él preocupado como un buen padre también, que deseaba que su hijo pues estuviera casado, habla a su siervo, el más viejo de todos ellos, y le comenta esta parte, que vaya y busque una mujer y le hace que cumpla esta promesa, ¿no? De ir por una mujer, pero que sea de su casa, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Bien importante el que vamos a hablar, ¿no? Sí. Mira, en el versículo 2 de Abraham 24 dice, y dijo Abraham a un criado suyo. Versículo 3 dice, y te haré jurar por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás por esposa para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre las cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás esposa para mi hijo Isaac. Aquí, Luz, tenemos que hacer este pequeño paréntesis, ¿no? Recordemos que Abraham salió de su tierra de Sí. Ur de los Caldeos y se asentó sobre la tierra de Canaán, que era la tierra que el Señor le había dado como la tierra prometida. Ajá. ¿Quién estaba en Canaán? Pues los descendientes de Cam, que los griegos luego llegaron a llamar como fenicios. Sí. ¿Sí? Entonces, estos que habitaban en esta zona, pues no eran parte del convenio. No. ¿Sí? Entonces, ¿qué dijo Abraham? Ve y busca entre mi parentela, ¿no? Qué interesante. Entonces, Luz, ya vemos que el criado hace lo necesario para ir a buscar y llega al punto donde está ya la parentela de Abraham. Así es, y fíjate la importancia, Salvador, de esto, de buscar en su parentela, porque Abraham sabía que eran aquellas personas que entendían lo que había sucedido con el convenio que Dios había hecho con Abraham. Sí, y nos atrevemos a decir esto porque más adelante da pauta para eso, sí, ¿no, Luz? Pero aquí en este punto, entonces, él manda al criado, ¿sí? Y el criado va junto con otros, van los camellos, llevan varias... 10 camellos dice que llevaban, no cualquiera, ¿eh? Órale. Entonces llevaba esta parte de dar, como en aquella época se utilizaba, de dar como un dote, ¿no? A la familia, a la persona con la que se iba pues a comprometer o a casar este joven, ¿no? Isaac, incluso le dice el siervo, le dice, pues llevaré si no quiere aceptar, pues llevo entonces a Isaac. Y Abraham le dice, no, mi hijo no irá, sino tú irás, y si no, pues te libero de esta promesa. Okay. Y entonces se va con los 10 camellos, llega, y llega, y él mismo, ¿no? Le pide al Señor, buscando, fíjense, este siervo de Abraham, veamos cómo también habían aprendido bien de Abraham en confiar en el Señor. Que este siervo ora al Señor y le dice, ¿verdad? Que él va al lugar donde salían todas las hijas, ¿sí? De estos hombres, a agarrar como sus cántaros de agua al pozo, ¿no? A tomar agua, y cuando ellas estuvieran ahí, pues que él hiciera saber mediante la señal de que esta joven o esta mujer le ofrecería agua por la sed que él traía y también para sus camellos. Pero apenas está orando cuando llega Rebeca. Entonces vemos ahí en las escrituras, específicamente en el versículo 50, dice lo siguiente: una vez que sucede ya esto, ¿no? O sea, llega Rebeca, toma agua del pozo y ya cuando se está yendo, este criado le alcanza. Y entonces le pide agua y le dice, sí, claro que sí, para ti y para tus camellos. Imagínate, ¿no? O sea, ¿qué atributos puedes ver tú, Luz, en Rebeca, que le dijo, sí, para ti y para tus camellos, porque pues un tarro de agua no iba a alcanzar? ¿Cuántos tarros tuvo que estar sacando
Sí, es una manera también de una mujer con actitud de servicio, Sí, también de amor, de también benevolencia, porque imaginémonos el esfuerzo que estuvo haciendo ella por estar sacando esta agua de los pozos y darle no solo a este hombre, sino a los camellos. Incluso pues ya este siervo le explica a ella y le dice que la señal que él ha recibido y que pues ella es esta mujer, ¿no? entonces, Luz, hasta ese momento el criado de Abraham no sabía quién era esta mujer y ya que le pregunta acerca de su parentela, entonces Rebeca le dice que es hijo de Betuel. Betuel A su vez, Betuel es hijo de Milca, y quien es esposa de Nacor, Nacor, y Nacor es el hermano hermano de de Abraham. Abraham. Entonces, por decirlo de alguna manera, Betuel es el sobrino de Abraham, ¿sí? Ajá, Es decir, Betuel e Isaac eran primos hermanos hermanos. y Ujú. por tanto, pues Rebeca era La hija la... del primo hermano de él. Ok, ¿sí? Ujú. Sí, muy bien. Sí. Es decir, Abraham era su tío abuelo, Ajá. ¿sí? De Rebeca. Ok, Sí. bueno, entonces ya se entera acerca de esto y van a la casa y le dice, bueno, vamos para allá. Y desde ahí le da por ahí unas aretes, unos pendientes, algo así, ¿no? Ah, sí. Dice que le da un pendiente que era como un anillo que representaba y dos brazaletes de oro. Y Sí. esa es una de las cosas que le dan a ella, más los camellos que traían y otras cosas por ahí que traían en el dote. Entonces ya llegan al lugar y sale el hermano de De Betuel, el Rebeca. hijo, el hermano de Rebeca, que se llamaba Labán, y Labán pues rápidamente sale y atiende ahí toda la cosa, ¿no? Entonces ya que le explica otra vez el criado todo lo que había sucedido y les plantea la situación de que vino a buscar una mujer para el hijo de Abraham, dice en el versículo 50, entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto, no podemos decirte si está mal o si está bien. He ahí, Rebeca está delante de ti, tómala y vete, y sea esposa del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Entonces esta parte interesante, ¿no? Como esta parte de ser parte de la parentela y yo veo lo que para Abraham representaba esto de cómo estos hombres que eran de su parentela no cuestionaban si estaba bien o mal para el Señor, sino esto viene de él y él lo ha dicho así, pues bueno, ahí está Rebeca y tómala. Sí, Pero también después él dice, bueno, ya que se va a ir, dame chance unos días, ¿no? sí, 10 días creo, 10 ¿no? días le Y pide. entonces el criado dice, no, 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 ya me tengo que ir. Entonces, ahora sí, llaman a Rebeca y le dicen, bueno, ¿tú qué dices? Y Ujú. ve la respuesta de Rebeca en el versículo 58. Le preguntan, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron, nuestra hermana eres, sé madre de millares de millares. Interesante esta parte, como Rebeca dispuesta dice, sí, iré. Y no fue como quisiera quedarme, esperarme, como comprendía todo esto y toma lo que tiene que llevarse, ¿no? Su nodriza, su hermana y vámonos, ¿no? Hacia allá, hacia Isaac. Y esta parte importante, ¿no? Cuando ellos le dicen esto, sé madre de millares. O sea, a mí me impresiona de millares porque ellos también ya entendían esta promesa que se había hecho, ¿no? Entonces, Luz, aquí otra vez al punto, ¿no? O sea, Abraham manda al criado ante su parentela. ¿Por qué? Porque ellos tenían derecho al sacerdocio. Recordemos desde Abraham 2, Ujú. ¿no? Que él era, dice, yo tenía deseo de obtener el derecho que tenían mis padres. Entonces, el hermano de Abraham también tenía ese derecho, Nacor, y por tanto, pues ellos indudablemente creían en Jehová porque dijeron, de Jehová ha salido esto, entonces, ¿cómo lo podemos negar? Ujú. Entonces eran hombres de fe y luego viene esta parte, ¿no? Que le dicen, sé madre de millares de millares. ¿Qué sabían acerca de este convenio que el Señor había hecho con Abraham? Sí, ¿Sí? lo entendían Lo muy bien. entendían claramente, ¿no? Entonces por eso es que prácticamente le están diciendo que en ti se cumpla la La promesa promesa. del convenio abrámico. Eso es lo que le está diciendo. Y esto nos habla de la calidad de personas de las que estamos hablando, ¿no? De que eran fieles creyentes en Jehová. Entonces, bueno, ya emprenden el viaje de regreso y cuando van llegando, pues está Abraham allí en su tienda y luego pues los ve de lejos que vienen y se acercan, ¿sí? Entonces esta Rebeca pues le pregunta al criado quién es él y Ujú. el criado le dice pues ese es mi señor, ¿no? Entonces Rebeca se pone el velo,
¿sí? Y vean lo que dice en el versículo 65, literalmente es esto que les acabo de decir. ¿Quién es ese hombre que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado respondió, ese es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y la llevó Isaac a la tienda de su madre, Sara, y tomó a Rebeca por esposa y la amó. Sí, esta parte también muy importante, ¿no? O sea, donde Rebeca reconoce, bueno, sabe quién es Isaac, el criado le dice, pues ese es mi señor, y entonces es cuando ella en esta parte de cubrirse el velo, ¿no? Que sí representaba para ese entonces esta parte de respeto, Sí. de que sabía que era con el varón con quien ella iba a estar, entonces se cubre, ¿no? Y como bien dice esta parte, yo creo que nos lleva como grandes enseñanzas de ello, ¿no? Entre una de ellas para mí es esto de poder ver cómo la parentela, el poder coincidir con otra persona en las mismas creencias, en las mismas situaciones, en los mismos legados de fe que tenemos, facilita que podamos nosotros engrandecernos como en pareja. Fíjate, Luz, lo que enseñó la hermana Julie B. Beck, quien fuera presidenta de la Sociedad de Socorro, dice, el relato de Isaac y Rebeca es el ejemplo de un hombre que tiene las llaves y de una mujer que tiene la influencia, trabajando juntos para asegurar el cumplimiento de sus bendiciones. El relato de ellos es fundamental. Las bendiciones de la casa de Israel dependían de un hombre y una mujer que comprendieran el lugar que tenían en el plan y su responsabilidad de formar una familia eterna, de tener hijos y de enseñarles. Cada hombre joven y mujer joven debe comprender su papel en este gran compañerismo. Cada uno es un Isaac o una Rebeca. Entonces sabrán con claridad lo que tienen que hacer. Excelente, ¿no? Sí. Excelente declaración que ella hace. Imagínate si comprendiéramos cada uno de nosotros que somos una Rebeca o un Isaac, que pudiéramos entender todo esto que el Señor ha hecho su promesa a través de este convenio que nosotros podemos renovar. ¿Y por qué la importancia de poder ir al templo y sellarnos con aquel hombre o aquella mujer digna de poder entrar al templo y poder hacer convenios con el Padre? Así es, cuando la Biblia dice la tomó por esposa, significa que entró en el convenio del sacerdocio, en el convenio del matrimonio, que es el convenio de la exaltación. Ahora, Luz, hace tiempo cuando nosotros, hace un par de semanas, cuando hablamos del convenio abrámico, por ahí recibimos un mensaje en el que se nos dijo, bueno, ¿y si yo no tengo este convenio del matrimonio, no voy a ser exaltado? ¿En mí no se cumple la promesa del convenio abrámico? Mira lo que dice el elder Dieter F. Uchtdorf. Él enseñó, ahora, hay algunas entre ustedes, excelentes jóvenes de la iglesia, que tal vez nunca se casen. Aun cuando sean dignos en todo sentido, es posible que nunca encuentren a alguien con quien sellarse en el templo del Señor durante esta vida. No puedo decirles por qué las oraciones de una persona se responden de cierta manera, mientras que las de otra se contestan de otra. Pero sí puedo decirles esto, los deseos justos de su corazón se cumplirán. El breve periodo de esta vida no es nada en comparación con la eternidad. Si tan solo tenemos esperanza, ejercemos la fe y perseveramos hasta el fin, con alegría, allí, en ese futuro celestial, se cumplirán los deseos justos de nuestro corazón y muchísimo más de lo que podemos comprender ahora. Bueno, creo que esa es la parte, ¿no? Que también nosotros podamos ver que las promesas del Padre se van a cumplir. Posiblemente no las estamos viendo ahora en este momento en nuestras vidas, pero se van a cumplir. Que podamos ir también reflejando esta parte de recordar que el convenio de Abraham se cumple en nosotros. Y cada vez que una pareja entra al templo a sellarse con la persona indicada en su vida, es como se renueva este convenio. Luz, ¿y si no? ¿Y si no llega? ¿Llegará? Llegará. Uh-huh. Llegará el día en el que se nos va a dar la oportunidad, porque el Señor conoce los deseos justos de nuestro corazón. Bien, Luz, vamos a hablar un tanto sobre la importancia de la primogenitura. ¿Tú eres la primogénita en tu casa? No, no me tocó. Bueno, Luz,
En la antigüedad, en la época del Antiguo Testamento, la primogenitura normalmente se entregaba al hijo que nacía en primer lugar. Ahora, la espiritualidad o la obediencia a los mandamientos era más importante que la primogenitura. Sin embargo, este derecho a la primogenitura sí tenía una importancia. ¿Cuál era la importancia? De que el hijo que recibía esta posición, por decirlo de alguna Ujú. manera, una vez que moría el padre, recibía pues la mayor parte de los bienes, sí, pero además implicaba responsabilidades de qué, de utilizar esos bienes para proveer para la familia en general. Entonces, esto era parte de la responsabilidad de la primogenitura. Ahora, la primogenitura que recibió Isaac por parte de Abraham, porque nótese que el primer hijo de Abraham no fue Isaac, Isaac. sino Ajá. fue Ismael, Ismael. ¿sí? Entonces, sin embargo, a Isaac se le entregó esta primogenitura. Entonces, esto incluía todas las bendiciones y las responsabilidades del convenio abrámico, ¿sí? Entonces vamos a hablar acerca de esta primogenitura y la importancia, pero ya reflejado en los dos hijos de Rebeca e Isaac, ¿sí? Entonces, Abraham le entrega a Isaac la primogenitura y por su parte Isaac va a hacer lo propio con sus hijos, ¿no? Pero vamos a ver cómo se fue dando esto. Fíjate que, perdón, Salón, antes de iniciar esta parte, muy interesante esto que mencionas de poder ser el líder espiritual, ¿no? No era solamente que alguien pudiera decir, ah, es la primogenitura y va a tener tierras y posesiones, no, también traía ahí esta parte de poder guiar al pueblo, ¿no? De esa Sí. responsabilidad también que se le daba, entonces interesante. Ahora, como tú mencionas, vamos a ver esta parte, cómo lo hace Isaac con sus hijos. El detalle es que aquí vienen dos puntos, ¿sí? Sí. Son dos, bueno, no menciona si eran gemelos o que cuates, pero viene que los dos eran quienes crecían en el vientre de Rebeca. Sí, leemos que en Génesis 25 leemos que se casaron, ¿no? Rebeca, Sí, bueno, es recordando del un poco. 24, ¿no? Ujú. Y dice que tenía 40 años Abraham. Sí, Ahora, luego dice que Rebeca también tenía problemas de esterilidad. ajá. Fíjate que es muy Al parecida a la igual a historia Sara. de Abraham y Sara, ¿no? Entonces, ¿qué dice qué es lo que hicieron? En el versículo 22 de Génesis 25 dice lo En el siguiente. 21 todavía que oró, ¿no? Ah, bueno, en el Ujú. 21 sí, dice lo siguiente. Y oró Isaac a Jehová por su esposa, que era estéril, y lo aceptó Jehová. Y concibió Rebeca, su esposa. Versículo 22 dice, y los hijos luchaban dentro de ella, es decir, se cumple la promesa de Jehová, entonces se embaraza Rebeca y esto sucede después, ¿no? Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. ¿Qué te imaginas, Luz, que estaba pasando dentro de Rebeca? Pues esta parte, ¿no? Que ella yo creo que se debe haber sentido muy afligida por el embarazo que estaba teniendo, que eran pues dos, obviamente, y ella podía sentir, y digo, no conozco un embarazo gemelar o de cuates, esta parte donde, pero sí sé que ambos están luchando incluso y hemos aprendido, ¿no? Que hasta uno dice, uno nace más flaquito que el otro, porque están tratando de sobrevivir en el vientre de la madre y uno va a comer, ¿no? Más que el otro, y están en esta lucha. Entonces, posiblemente Rebeca pudo haber sentido esto y la lleva en la angustia de decir, pues si están peleando ellos dos entre mi vientre, pues para qué yo quiero seguir viviendo, ¿no? Sí, entonces va ante el Señor, le plantea Ujú. la situación seguramente en oración. ¿Y qué le dice el Señor en el versículo 23? Le dice, dos naciones hay en tu vientre, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas, y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. ¿Quién fue el mayor? Después aprendemos que el mayor fue Esaú. Saúl, Él salió primero del vientre y después vino Jacob, que creo que lo traía agarrado del del... calcañar, Sí, ¿no? como se dice. Ujú. Entonces, bueno, dice, el mayor, es decir, Esaú, servirá al menor. ¿Qué estaba recibiendo aquí Rebeca? Estaba recibiendo una revelación por parte del Señor de que el que iba a recibir la primogenitura iba a ser Jacob, ¿no? Sí. Y no Esaú como regularmente uno pensaría que sería él por ser el primero. Por salir Entonces primero. me encanta esto que acabas de decir porque fue una revelación que el Señor le da a conocer a Rebeca aún antes del nacimiento de Estaba ellos. embarazada Estaba todavía, ¿no? embarazada todavía cuando ella recibe esta revelación. Ahora, dice en el versículo 28, Luz dice, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa. Ah, Esaú era un cazador, ¿no?
mas Rebeca amaba a Jacob. Dice ahí en las escrituras que Jacob le gustaba estar más en casa. Ahora, a ver, ¿cómo que uno y otro otra vez, Luz? ¿Cómo está? Los padres decimos que amamos a los hijos de manera igual, ¿no? Pero si hay una afinidad, creo que se sentía esta afinidad donde el padre, en este caso Isaac, con Esaú, porque comía de la casa que él traía, ¿no? ¿Qué padre no se siente en esta parte también de que el hijo le trae comida en la casa y pues lo amas por eso, ¿no? Y Rebeca, por su parte, tenía Ajá, cierta afinidad, afinidad digamos con así. Jacob porque Era quien estaba en era casa quien con estaba ella. casado. ¿Qué madre no Entonces, desea que su hijo esté ahí, no? sí, exacto. Entonces podemos ver que hubo el amor de los padres hacia los hijos muy bien reflejado con Rebeca y con Isaac, Muy hacia bien. ellos. Entonces, Luz, ya después vemos esta parte donde en una ocasión, vemos en el versículo 30, mejor te lo leo, dice, Esaú le dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él se lo juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Qué notas, Luz, en esta actitud de Jacob? Fíjate, primero quisiera ver esta parte de Saúl, la actitud que él tiene de decir, estoy cansado, tengo que hacer algo por mí, que es la comida. Pero como no quiero hacer algo por mí, se lo pido a mi hermano, ¿no? Bueno, su hermano le dice que le dé plato de lentejas, ¿no? Y él le dice, sí, pero pues véndeme tu primogenitura, ¿no? Entonces, él dice, pues la quieres, pues tenga, o sea, no es tan importante. Vemos la actitud de Saúl que no le dio importancia a su primogenitura. Sí. Entonces, desde ahí vemos cómo él no valoraba esta parte y posiblemente, creo que sí fue así, Jacob la valoraba que hasta la deseaba. Sí, y entonces dice él, bueno, pues sí, júrame lo que va a suceder esto y que me la vas a dar solo por un plato de lentejas. Y el otro le dice, pues ¿para qué me sirve? Yo ahorita tengo hambre y me quiero satisfacer, que es mi comida, y no tengo ganas de hacerme, porque no quería él hacer por lo que cuenta, entonces mejor lo tomo. Tomo las cosas fáciles para mí y desecho algo que tiene mayor valor. Ahora, fíjate, en esto que dices de mayor valor son las implicaciones doctrinales de la primogenitura. Lo dijimos al principio, que traía implícito esta primogenitura, era el derecho a que se cumplieran las promesas del convenio abrámico a través del primogénito. ¿Sí? Entonces, ¿qué estaba rechazando Esaú? Estaba rechazando el derecho a poder acceder a las bendiciones del convenio abrámico. Entre ellas era el sacerdocio, el evangelio, el tener una nación grande y poderosa y una descendencia numerosa. ¿Ibas a decir algo? Sí, no, es que esto que tú mencionas, yo no sé si lo tenía tan claro Esaú, posiblemente, y si lo tenía o lo había escuchado, porque me imagino, porque si Jacob lo sabía, él también lo tuvo que haber escuchado Esaú, pero vemos esta parte de su personalidad de no querer ni responsabilidades. Entonces era ser un líder espiritual con responsabilidades, Sí. ¿sí? O sea, tener tierras y posesiones, no solamente las tienes, las trabajas para que aumenten. Sí. Entonces, pareciera que la actitud de Saúl siempre fue más relajada y más como no quisiera esas responsabilidades. Hemos escuchado ambos lo que es esta parte de la primogenitura y lo que implica y lo que da, pero a mí, ¿para qué la quiero? Fíjate, Luz, una evidencia adicional de que Esaú estaba rechazando esto es que se casó con mujeres cananeas. Mira, en Génesis 26, en los versículos 34 y 35, dice lo siguiente: y cuando Esaú tenía 40 años, tomó por esposa a Judith, hija de Beeri, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Amargura de espíritu, ¿por qué, Luz? Porque se estaba casando fuera del orden del matrimonio. Sí, se estaba casando con personas que no pertenecían al convenio. ¿Qué es lo que hizo Abraham
con su hijo. Con Isaac mandó a alguien de la Sí. parentela y que fuera parte del convenio. Parte del convenio. O sea, ¿qué hago yo como papá para asegurarme de que se casen mis hijos dentro del convenio? ¿A dónde lo mando? ¿O a quién mando traer? ¿Sí? Ahora, Ahorita no se puede eso, Salvador. ¿por qué no? ¿A quién mando traer? Sí. Bueno, depende de dónde nos estés viendo, ¿no? Bueno. Ahora, Luz, pero esta parte de Esaú rechazó la primogenitura porque se la cedió a Jacob, pero además él decidió casarse fuera del convenio. Entonces, de hecho, él estaba rechazando esto. Sí, y de manera que es lo que te decía, no muy comprensible para él, o sea, y no la comprendía por completo porque vemos cómo de alguna u otra manera él lo rechaza, o sea, lo rechaza primero por un plato de lentejas y después lo rechaza por casarse con mujeres que no están dentro del convenio. Ahora, Luz, viene a mi mente este punto, ¿no? O sea, lo rechaza porque no lo comprendía o porque no quería comprenderlo. Ay, O sea, sí. podemos ubicarnos en cualquier Sí. supuesto nosotros, ¿no? Ahora, Ajá. Dallin H. Oaks de la primera presidencia enseñó lo siguiente: Esaú, que era el primogénito, menospreció su primogenitura. Jacob, el gemelo, que nació segundo, la deseaba. Jacob valoraba lo espiritual, mientras que Esaú quería lo mundano. Muchos, como Esaú, han renunciado a algo de valor eterno por satisfacer un apetito pasajero por las cosas del mundo. Muy claro que es esta declaración que da el de Oaks, ¿no? En ocasiones nos puede suceder que rechazamos nuestras bendiciones o las bendiciones que nos da el tener convenios con el Padre, simplemente por algunos placeres que queremos en este momento vivir, esos placeres mundanos, esas cosas, simplemente por ello vamos a rechazar las bendiciones que se han dispuesto para nosotros. Creo que es algo que también podemos aprender si queremos ver como Esaú, que nos importe más la parte mundana, o ser como Jacob, darle la importancia a lo espiritual y a las bendiciones que vienen con ello y lo que lo acompaña. Luz, Jesucristo es la fuente de agua viva. Vamos a aprender en Génesis 26 cómo es que el agua es la fuente de vida, lo mismo que es Jesucristo. Ahora, hubo en estos días, en los días de Isaac, una gran sequía sobre la tierra. Hubo un gran hambre, dice ahí en la Biblia. Entonces Isaac tenía que salir de la tierra en la que estaban y fue y se estableció a la tierra que el Señor le dijo. ¿Cuál fue esta tierra? La tierra de Gerar o Gerar, que era donde estaba el rey Abimelech. Entonces Isaac se establece ahí porque el Señor se lo dijo y ahí el Señor renueva el convenio que hizo con Abraham, diciéndole que él en su descendencia pues iba a ver, sus descendientes iban a ser muy numerosos, ¿no? Entonces, Luz, ¿qué es lo que sucedió después? Pues Isaac empieza a laborar junto con sus criados y en el versículo 13 leemos lo siguiente. Y el hombre se engrandeció y fue prosperando y engrandeciéndose hasta hacerse muy poderoso. Esto sucedió con Isaac, ¿no? Y luego vemos en el versículo 14, dice, y tuvo rebaños de ovejas y hatos de vacas y mucha servidumbre, y los filisteos le tuvieron envidia. Fíjate, Luz, él empieza a prosperar porque la mano de Jehová estaba con Isaac. ¿Y qué sucede con sus vecinos filisteos? Pues empiezan a tener envidia. Sí. A veces también nos sucede, ¿eh? Cuando uno prospera y se ve, pero fíjate interesante lo que acabas de decir, Ajá. podemos ver cuando la mano del Señor está con nosotros Sí. y está en nosotros y esto nos permite tener esta prosperidad, ¿no? Y esto era parte del cumplimiento del convenio abrámico, ¿no? Ujú. Sí, el Señor lo iba a hacer prosperar porque era necesario para que se cumplieran las promesas. Ujú. Claro, estaba condicionado a la obediencia de Isaac, que desde luego lo estaba haciendo. Ahora, dice en el versículo 15 lo siguiente. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Recordemos que Abraham también estuvo en las tierras del rey Abimelech, Sí. que fue cuando le dijo, mira, Sara es mi hermana. Sí, y este Abimelech ya se le había llevado. Ujú. ¿Sí? Entonces fue cuando vino el Señor de noche y le dijo, oye, pues ¿qué estás haciendo? Que esta es la mujer de Abraham. Entonces, bueno, pero esa es otra historia Ya que la ya quedó vimos. atrás, sí, ya quedó atrás. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que Abraham se había sentado en el lugar, que había abierto pozos,
y que Ajá. esos pozos ¿quiénes? Los Filisteos filisteos los habían cegado, los taparon, los pues, llenaron de ¿sí? tierra y esta parte es lo que sucede, ¿no? Con Isaac. Pero Isaac los vuelve a abrir. Sí, Versículo 18 no menciona. dice, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Así es. Entonces vemos cómo los vuelve a abrir. Incluso ya en el versículo 24 menciona, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham, de Abraham mi siervo. Fíjate, Luz, qué interesante este versículo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede ahí? Bueno, que Isaac, o bueno, que el rey Abimelech y los demás vinieron y le dijeron, oye, bueno, vamos, hemos tenido algunos conflictos, te corrimos, te tapamos los pozos, pero mejor vamos a llevárnosla tranquilo, ¿sí? Ujú. Entonces hicieron un convenio entre ellos. ¿Y qué es lo que sucede? Pues viene esta parte, ¿no? Que acabas de leer, que Jehová habló con Isaac en este aparentemente sueño, ¿no? Porque dice que fue de noche, pero bueno, dice, le reitera el convenio, ¿no? Multiplicaré tu descendencia y ve lo que le dice Luz, por amor de Abraham, ¿sí? Ujú. El Señor, fíjate, eso me hace reflexionar, el Señor multiplicará las bendiciones sobre mi descendencia a causa de su amor por mí, y su amor por mí vendría a causa de mi obediencia a sus leyes. Ujú. Interesante, ¿no? Sí, Salvador, esta parte, fíjate, interesante, ¿no? El Señor ama a Abraham y después de ahí es como puede bendecir a su hijo a través del amor. Entonces, a mí me gusta esta reflexión que haces porque me hace pensar también el amor que el Padre puede tener por mí y de qué manera puede bendecir incluso a mi posteridad. Obviamente, entre ello tendríamos que ver de qué manera esta parte donde yo estoy siendo recto y justo, el Señor le agrada y Él me ama a mí. Bueno, para mí me deja esta reflexión. Buena reflexión, Luz. Y luego dice en el versículo 25, dice, y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron los siervos de Isaac un pozo. Versículo 32 dice, y en aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto y le dijeron, hemos hallado agua. Interesante esta parte, Salvador, fíjate, porque dice que vuelven ellos a, bueno, buscan o cavan un pozo y encuentran agua. Desde la antigüedad hemos visto cómo en el Antiguo Testamento menciona mucho acerca de los pozos y manantiales, la referencia a la importancia que hace acerca de que había una función, ¿no? Y sobre todo ahorita que hemos hablado acerca del agua. Y a mí me encanta ver esto porque el agua es deliciosa. Si nosotros lo vemos así, es algo, un sabor que puede quitarte la sed. Y no hay nada como el agua para poder refrescarte, no hay nada como el agua para incluso poder limpiarnos a nosotros, ¿no? Limpiar nuestros órganos, los doctores hacen a través del agua cuando hacen sus cirugías. Entonces, este tipo de cosas creo que también podemos ver los beneficios que son del agua, pero aquí vamos a hablar lo que tú mencionabas, un agua con la cual nunca tendremos sed. Ahora, Luz, sí, esto está en Juan 4, ¿no? Vamos al Nuevo Testamento, dice lo siguiente. Y respondiendo Jesús y le dijo, si conocieses el don de Dios y de quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Aquí está hablando con la mujer en el pozo, ¿no? Ujú. Y le dice esta mujer, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Y Jesús le respondió, dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote para vida eterna. Ok, vemos esto, ¿no? Este diálogo que hay entre el Salvador y la mujer que va y saca el agua del pozo, ¿no? Y hasta ella le dice, dame de beber de esa agua. Entonces, ¿quién no quisiera beber de esta agua que jamás tendremos sed? Y que es una fuente de agua que brotará para toda vida y para vida eterna. Ahora, Luz, el manual de Ven Sígueme nos da algunas preguntas que me llamaron mucho la atención. Ujú. Fíjate, la formulo y dice, ¿de qué manera está cavando usted pozos de agua espiritual en su vida?
¿sí? ¿Qué pozos de agua espiritual nosotros podemos cavar para llegar a la fuente que es Jesucristo? Interesante, y poder encontrar agua. Ujú. ¿Sí? Otra pregunta es, ¿de qué modo el Salvador es como agua viva para usted? ¿Cómo respondes? Fíjate que eso fue lo que me dejaste pensando porque me quedé pensando, ¿de qué manera estoy cavando este pozo en mi vida para encontrar esta agua espiritual? ¿De qué manera viene a mi mente a lo mejor el poder trabajar en la genealogía, el asistir al templo, el asistir a la capilla, el tomar la Santa Cena? Es una manera de estar cavando este pozo, ¿no? Para poder tomar del agua espiritual que se ofrece. Viene en mente cavar pozos para acceder al poder redentor y expiatorio del Salvador. Ujú. ¿Sí? Cierto. Otra cosa que dice ahí en Ben Sime es, observe que los filisteos habían cegado los pozos de agua. Y pregunta, ¿hay algo en su vida que le obstruya los pozos de agua viva? ¿O Creo que a veces sí ha sucedido, ¿eh? ¿Sí? En mi vida a veces yo le he obstruido y le he puesto tierra a este pocito. Nosotros tapamos nuestro acceso al poder Me espiritual, convierto en ¿no? una filistea. A veces puedo llegar a sentirlo. Pero fíjate, en la pregunta anterior, Salvador, y me uno con uniendo estas dos preguntas que tú mencionabas, ¿de qué modo El Salvador es como agua viva? Creo que lo hemos sentido todos en nuestra vida. Cómo el poder acceder al poder de la expiación nos da vida, nos permite incluso perdonarnos y avanzar y continuar en la situación en la que estemos. Esa es la vida que estamos recibiendo a través del Salvador. Y que a veces esta tierra o empezamos a tapar el pozo y no dicen, no fluye igual el agua. Pues no, porque hay situaciones que estamos haciendo que sin querer estamos poniendo tierra en este pozo de agua viva. Así es, entonces, queridos hermanos, cavemos pozos espirituales que nos den un acceso pleno, completo, íntegro y cabal a los poderes de resurrección, a los poderes de inmortalidad y a los poderes de inmortalidad y a los poderes, perdón, de exaltación que vienen por medio de la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a cerrar la historia de Esaú, la primogenitura, Jacob, Isaac, Rebeca, esta trama, ¿no? que se forjó ahí entre ellos. En Génesis 27 vamos a aprender cómo es que a través de la historia de Esaú nosotros podemos bloquear nuestro acceso a la expiación si no nos arrepentimos, ¿sí? O si al hacerlo, o no al hacerlo, sino más bien al tratar de remediar nuestros errores, en realidad de hacerlo culpamos a otros para justificar los propios, ¿sí? Vamos a ver en Génesis 27, mira, ya dijimos en segmentos previos que Saúl le había vendido su primogenitura a su hermano Jacob. También vimos que Rebeca, desde que los tenía en su vientre, había recibido por revelación esta parte en la que el Señor le había dicho que Jacob iba a ser el primogénito. A liderar sobre Esaú. Entonces, Luz, y luego ya en este capítulo que vamos a analizar, vemos cómo es que Isaac había perdido la vista, pero él antes de morir iba a dar una bendición a sus hijos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Isaac le manda a hablar a Esaú y le dice, mira, ve y casa y tráete la casa y aquí vamos a comer bien rico, ¿no? Y te espero y para darte la bendición. Sí, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Rebeca estaba ahí escuchando y le dice, ¿te acuerdas que habíamos dicho que era el consentido? No. Que lo amaba, dice. Que lo amaba. Que lo amaba. Esaú se va, ¿no? A buscar la casa. Pero Rebeca, ¿qué hace con su hijo Jacob? Pues va y le dice, mira, esto está sucediendo, mejor tú aquí prepárale de comer, ponte las pilas, ¿sí? Y ve y hazte pasar por Esaú. Y que le dice, oye, pero es que pues mi hermano es muy velludo y yo soy medio lampillo, entonces, no, pues ponte ahí unas pieles, ¿no? Y entonces ya se pone las pieles, va y le lleva de comer. Entonces, Luz, Jacob suplanta a Esaú y recibe la bendición y ya, así queda, ¿no? Pero entonces luego llega Esaú con la casa, le prepara de comer a su papá y va y se la lleva, ¿no? Entonces cuando va y se la lleva, ve en el versículo 33 lo que dice.
Y menciona, y se estremeció Isaac con gran estremecimiento y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Y en el versículo 34 dice, cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Sí, esta parte, ¿no? Donde también Esaú exige ahora su bendición, porque pues obviamente, como tú mencionabas, todo esto había sucedido, había sido apoyado Jacob por su madre Rebeca, ella prepara el guiso y él dice, pues hasta me lo comí todo. Entonces, ¿a quién fue el que yo bendije, no? Entonces ya es por eso que él le clama esto a su padre y dice ahí con una amarga exclamación, ¿sí? ¿Sí? Bendíceme también a mí. Ahora, me llama la atención, Luz, que este Isaac, sabiendo que fue engañado, él dice, bueno, de cualquier manera va a ser bendito, ¿no? O sea, es Ajá. decir, no retira la bendición. No dice como que, bueno, siempre lo que dije Jacob o lo que yo te dije a ti va para tu hermano, no, Sí. sino como que va a permitir el hacer esta bendición para los dos. Ahora, vemos en el versículo 35 lo que dice. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y en el 36 menciona, y Saúl respondió, bien llamaron a su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Me quitó mi primogenitura y he aquí ahora me ha quitado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Fíjate, Luz, ve lo que dice, ¿no? O sea, Jacob más bien le quitó la bendición a Esaú. No, sino que Jacob le dijo, véndemela y te la La intercambió. primogenitura. Sí, ¿qué dije yo? Bendición. La bendición, sí. No se la quitó. No se le quitó la No, primogenitura. él se la cedió, se la vendió. ¿Por qué? Ahorita ya hablamos acerca de eso, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué está haciendo? ¿Está reconociendo su error? ¿Esaú? No. No, está culpando. Sí, porque dice, me quitó primero la primogenitura y ahora la bendición. Sí. Y se olvidó que él había rechazado. Dijo que para qué la quería. Sí. Entonces, ahora ve lo que dice en el versículo 37. Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí, yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Entonces ve otra vez este punto, ¿no? Jacob, no sabemos exactamente todo lo que pasó, pero de acuerdo con este texto, Isaac reitera la bendición, pero aquí le dice muy claramente, no, o sea, pues ya lo puse por señor tuyo. Sí. Sí, o sea, Isaac no se está retractando. Seguramente en este punto Isaac estaba comprendiendo esta revelación previa que había recibido Rebeca, ¿no? Por parte del Señor, de que el que iba a recibir la primogenitura era Jacob. Y que el mayor serviría al menor. Así es. Se cumplía. Entonces dice en el versículo 38, y dice, y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró, ¿sí? Entonces ve esta parte, ¿no? O sea, empieza a llorar, pero ¿cuándo empieza a llorar? Cuando ya no tenían, por así decirlo. Sí, pero ¿a causa de qué? A causa de sus propios errores, de su propio error, ¿no? Él ya la había cedido, ¿sí? Él ya la había vendido. Entonces, en lugar de reconocerla, pues él exclama este lloro. Ahora, dice en el versículo 39 lo siguiente. Y entonces Isaac, su padre, habló y le dijo, he aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. Versículo 40, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Fíjate la bendición, ¿no? Aquí sí le impone las manos, sí le da una bendición Isaac a Esaú, pero le dice, a tu hermano vas a servir. Se cumple entonces lo que el Señor le dijo a Rebeca, ¿sí? Y en el versículo 41, ¿cuál fue la reacción de Esaú? Dice lo siguiente, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que le había bendecido su padre. Fíjate, o sea, en lugar de sentirse agradecido con lo que se le hubiera dado, sí, su reacción es, aborrezco a mi hermano. ¿Por qué? Pues porque él tiene más, ¿no? Ahora, luego continúa diciendo, y dijo en su corazón, llegarán los días de duelo por mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Es decir, cuando mi papá muera,
yo lo voy a matar. Y aquí es donde llega Rebeca y le dice a Jacob, vete, ¿no? Ujú. ¿Sí? Pero Porque bueno, su hermano estaba muy molesto. Pero vemos esta parte, ¿no? Donde de nuevo la actitud de Esaú, pues viene siendo de amargura, de enojo, de rencores, de resentimientos hacia su hermano y busca pues matarle en un tiempo, pero ya trae esta idea de que lo va a matar, ¿no? Cuando su padre ya, pues vengan los días de luto que vendrán. sí, vamos a ver, fíjate Luz, para tratar de comprender la actitud de Esaú. Esaú, vamos a ver lo que dijo el elder Deji Rondon en un discurso que se llamó El arrepentimiento, una gozosa elección. Dice, culpar a los demás, eso era lo que estaba haciendo Esaú, ¿verdad? Ujú. Estaba culpando a Jacob. Dice, aun cuando sea razonable, nos permite justificar nuestro comportamiento. Al hacerlo, traspasamos a los demás la responsabilidad de nuestras acciones. Cuando se traspasa la responsabilidad, minimizamos tanto la necesidad como la capacidad de actuar. Nos convertimos en las víctimas desafortunadas en lugar de ser agentes capaces de actuar de forma independiente. Vaya, esta actitud de Esaú a veces nosotros la tomamos, ¿eh? Uy, muchísimas veces. Muchísimas veces también puede ser, porque es esta parte, Salvador, donde no nos arrepentimos de las cosas que estamos viviendo o que los errores que hemos cometido, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Saúl, lo que había renunciado él y prefiere mejor culpar a su hermano para no sentir esa responsabilidad de las cosas que él podía hacer para actuar. Por ejemplo, qué diferente hubiera sido, ok, Padre mío, pues vengo y dame la bendición que me toca, servir a tu hermano, bueno, lo sirvo con gusto. Me toca esta bendición, la tomo, agradezco por ello. Hubiera sido una actitud muy diferente y posiblemente eso le llevaría incluso a poder ser parte todavía de este convenio de Abraham, no lo sé, de tomar buenas elecciones y decidir, ¿no? En su vida. Pero no, fue todo lo contrario. Mejor en lugar de decir qué maneras yo había actuado ya mal, había rechazado la primogenitura, he rechazado ciertas bendiciones en mi vida por otras cosas que he decidido hacer, mejor culpo, a veces nos culpamos a otras personas, a la situación, incluso a veces a los líderes dentro de la iglesia. A veces culpamos más al esposo, a la esposa, al hijo por situaciones, pero nunca nos responsabilizamos de las cosas que realmente nosotros nos hemos equivocado. Y esto no nos va a ayudar para el proceso del arrepentimiento, porque no ayuda. No te puedes arrepentir de algo que no te duele o que no sientes que ha sido una responsabilidad tuya y que no has actuado de la manera en que tú podrías haber actuado mejor. En palabras del elder Rondon nos convertimos en víctimas desafortunadas. Sí. ¿Sí? Entonces, y a veces ese papel nos gusta mucho. Sí, sí, y es más fácil, sí. La verdad es más fácil, ¿no? Sí. Es más fácil convertirnos en víctimas desafortunadas a todo lo que ha sucedido en lugar de agentes, ¿no? Agentes que yo puedo actuar. Está esta situación, sí, pero yo puedo actuar ante la situación que se está viviendo. Fíjate, Luz, entonces, en el caso de Saúl, ¿era razonable que culpara a su hermano? Pues sí, era razonable. Sí, era entendible. Era entendible, pero no lo iba a llevar al cambio, al arrepentimiento, ¿no? Simplemente, fíjate, se llenó... Lo llevó a resentimientos. Al odio. A la amargura. Matar, sí, quería matar a su hermano. Y al poder matar a su hermano. Sí. Entonces esto, fíjate que es algo que podemos bien aprender, ¿no? De cómo podemos volver nuestro corazón al Señor, volveremos nuestro corazón a las personas que nos rodean, incluyendo a nuestros hermanos, que como Esaú pudo haber visto que le quitó la bendición, si él volvió su corazón al Señor, podía volverlo más fácil hacia Jacob. Y esto le permitía una mejor relación con el Señor y con su hermano Jacob. Ahora fíjate, Luz, mientras que esto nos esclaviza o nos quita libertad o margen para actuar, el culpar a los demás, ¿qué es lo que hace un verdadero arrepentimiento? En 2 Nefi 2:26 leemos lo siguiente: y el Mesías vendrá en la plenitud de los tiempos, a fin de redimir a los hijos de los hombres de la caída, y porque son redimidos de la caída han llegado a quedar libres para siempre, discerniendo el bien del mal, para actuar por sí mismos y no para que se actúe sobre ellos, a menos que sea por el castigo de la ley en el grande y último día, según los mandamientos que Dios ha dado. Entonces, Luz, ¿qué es lo que sucede cuando sí nos arrepentimos, cuando dejamos de culpar a los demás?
Bueno, lo que sucede es que llegamos a ser libres. Y cuando llegamos a liberarnos del pecado, entonces tenemos la capacidad para actuar por nosotros mismos y dejamos de ser esclavos, dejamos de ser víctimas desafortunadas y nos ponemos en una condición tal que estamos en condición de continuar obedeciendo los mandamientos del Señor. Sí, fíjate, esta parte me dejaste reflexionando de la esclavitud en la cual nosotros nos unimos. Hay una frase que me gusta que dice, aquel que no ha perdonado eh, está lleno tiene un esclavo, pero se da cuenta que el esclavo es el mismo y no otra persona. Ándale. ¿Sí? Entonces creo que es una cosa que podemos aprender a liberarnos, ¿no? Y a perdonar resentimientos, situaciones de amargura, pero principalmente el poder perdonarnos a nosotros, porque eso nos va a permitir arrepentirnos constantemente. Y este arrepentimiento cada vez nos va a purificar más. Y al purificarnos más, vamos a ser más parecidos a Cristo. Entonces, creo que arrepintámonos constantemente todos los días. Siempre hay algo que podemos mejorar y que podemos siempre arrepentirnos para poder llegar a ser hijos de Cristo, hijos del convenio. Muy bien, Luz, gracias. Qué bonito programa hemos gozado hoy. Yo lo gocé, aprendí muchísimo. Me regocijo en el Evangelio de Jesucristo, en su expiación, en el perdón y en el arrepentimiento. Luz, pues terminamos el programa. Así es, nos estamos viendo. Síganos la programación de toda la semana. También en Ven, Sígueme Primeros Pasos, que está de lujo, Salvador. Sí, buenísimo, ¿no? Tendremos ya nuestro segundo capítulo de esta semana y te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y que actives la campanita. Estamos casi todos los días en la semana transmitiendo en vivo. Entonces, si tú le activas la campanita, te va a mandar una notificación de que comenzamos a transmitir en vivo. Entonces, te invitamos a que lo hagas y que nos continúes siguiendo y nos dejes tus comentarios que igualmente nos fortalecen y nos edifican. Gracias, queridos amigos. Nos vemos la siguiente semana.